28 años. 4 títulos mundiales consecutivos. El piloto más dominante de la última era de la Fórmula 1. El hombre que durante 4 temporadas aplastó al campo con una autoridad que no se veía desde los años de Schumacher. Y después del Gran Premio de Japón, Max Verstappen se sentó frente a los micrófonos de la BBC y dijo algo que sacudió al paddock entero. Dijo que está pensando en retirarse. No fue una queja pasajera de un piloto frustrado por un mal resultado. No fue la hipérbole de alguien que dice cosas que no piensa en el calor del momento. Fueron sus palabras textuales. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy pensando en todo lo que pasa dentro de este paddock, y no se quedó ahí. Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. En este momento, la verdad es que no es así. Y fue todavía más lejos cuando empezó a comparar la Fórmula 1 con su vida personal. ¿Merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia y viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte? Eso no es la queja de un piloto frustrado por haber terminado octavo. Eso es un piloto de 28 años, en la cima de su carrera, 4 veces campeón del mundo, preguntándose en voz alta si vale la pena seguir. Y hay más. El diario neerlandés de Telegraph, que suele tener acceso directo al entorno de Verstappen, publicó que el piloto está considerando seriamente el retiro. Y su padre Jos, que siempre tuvo una influencia enorme en la carrera de su hijo, lo confirmó con una honestidad que sorprendió a todo el paddock. Sinceramente, me temo que Max está perdiendo la motivación. Competir con estos coches no le supone un reto. Yo mismo he dejado de disfrutar viéndolo competir. Cuando el padre habla así en público, la situación es seria. Los que lleváis décadas siguiendo este deporte lo sabéis perfectamente. En la Fórmula 1 hay cosas que se dicen para negociar y cosas que se dicen porque son verdad. Y cuando el padre de un piloto sale a decir que teme que su hijo esté perdiendo la motivación, no está ejecutando una estrategia mediática. Está describiendo lo que ve en casa. Pero hay algo más en esta historia que ningún medio está desarrollando completamente. Algo que conecta la frustración de Verstappen con el futuro del mercado de pilotos, con la estructura de la temporada 2027 y con las oportunidades que todo esto abre para pilotos jóvenes que están en este momento construyendo sus carreras en equipos del mediocampo. Quédate, porque la historia de Verstappen y el retiro es solo la mitad de lo que tenemos que analizar hoy. La otra mitad afecta directamente al futuro de la Fórmula 1 para los próximos 2 años. Y créeme, esto solo es el principio. Para entender por qué Verstappen llegó a este punto, necesitáis entender exactamente con qué está peleando. Porque su frustración no es con Red Bull, no es con el equipo, no es con sus ingenieros ni con los resultados de las primeras 3 carreras. Es con la manera en que la Fórmula 1 está diseñada en 2026. Verstappen lo describió antes de que empezara la temporada con una frase que se volvió viral en el paddock: Fórmula E con esteroides. ¿Por qué dice eso? Porque el reglamento 2026 cambió radicalmente la distribución de potencia. Antes el motor de combustión aportaba el 85% de la potencia total y el sistema eléctrico el 15%. Ahora es 50 y 50. La mitad de los más de 1000 caballos del coche viene de la electricidad. Y eso genera un problema que los pilotos llevan 3 carreras describiendo con distintas palabras, pero con el mismo significado. La habilidad pura del piloto ya no decide tanto como antes. Si atacas demasiado en una curva, te quedas sin batería para la recta siguiente. Si defendes demasiado en una recta, el rival te pasa en la curva con la batería recargada. Es un ciclo que, según Verstappen, destruye el concepto puro de competir. Lo describió con precisión quirúrgica en Japón, hablando de su batalla con Gasly. Puedes adelantar, pero luego te quedas sin batería para la siguiente recta. Así que intenté una vez solo para echar un vistazo, pero Pierre me volvió a adelantar inmediatamente en la recta principal. Puedes adelantar, pero luego te vuelven a adelantar. Eso es lo que Verstappen llama anticonducción. No es la habilidad del piloto la que decide el resultado. Es quien tiene la batería más cargada en el momento correcto. Y para alguien que construyó toda su carrera sobre la base de que su habilidad pura lo diferenciaba del resto, eso no es solo una frustración deportiva. Es una crisis de identidad.
Los que lleváis décadas siguiendo la Fórmula 1 entendéis perfectamente lo que significa esto. Habéis visto pilotos que competían contra rivales más rápidos y ganaban gracias a su inteligencia, a su criterio, a su capacidad de leer la carrera mejor que nadie. Senna en coches que no eran los mejores, Alonso en el Renault de 2005 y 2006 cuando Ferrari tenía más potencia, Schumacher en los años donde Ferrari tardó en ser el coche dominante. La grandeza de un piloto se mide en parte por lo que es capaz de sacar de una situación donde la máquina no es suficiente por sí sola. Verstappen siente que el reglamento de 2026 eliminó esa variable, que en este formato de gestión de energía la diferencia no la hace el piloto, la hace el algoritmo, y otros pilotos lo están confirmando. Sainz lo llamó inaceptable. Piastri admitió que llevan meses avisando de este problema. Leclerc lo describió en términos similares después de la clasificación de Japón, pero ninguno llegó al punto de hablar de retiro. Verstappen sí, y eso convierte sus palabras en algo diferente a una queja más sobre el reglamento. Las convierte en una señal de alarma que la Fórmula 1 no puede ignorar. Las audiencias del Gran Premio de Japón ya lo estaban diciendo en los datos. En España bajaron un 49%. En Francia, un 43%. En Austria, un 36%. Eso no es casualidad. Eso es el público respondiendo a lo mismo que responde Verstappen. Que algo en la Fórmula 1 de 2026 no está funcionando como debería. Y si el mejor piloto del mundo en el momento actual dice que no está disfrutando, el problema no es de Verstappen, es del deporte. La pregunta que todo el paddock se está haciendo en voz baja es la misma que vos te estás haciendo ahora mismo. ¿Verstappen realmente se quiere retirar o está usando estas declaraciones para presionar a alguien? En la Fórmula 1 los pilotos usan la amenaza del retiro como herramienta de negociación. Lo vimos con Hamilton antes de cada renovación de contrato. Lo vimos con Alonso múltiples veces a lo largo de su carrera. Es un mecanismo conocido y efectivo. Pero el caso de Verstappen tiene varios elementos que lo hacen diferente. Primero, no tiene nada que negociar con Red Bull en este momento. Su contrato es hasta 2028. El equipo le está dando el mejor coche que puede darle. No hay conflicto contractual que resolver. Segundo, el problema que describe no es de equipo, es de reglamento. Y el reglamento no lo cambia Red Bull, lo cambia la FIA. Y la FIA no lo va a cambiar de manera radical en el corto plazo. Tercero, el timing. Verstappen no dijo esto en medio de una negociación. Lo dijo en una entrevista con la BBC después de una carrera, sin agenda aparente, sin contrapropuesta implícita. Y cuarto, el más revelador de todos. Mercedes lo dejó afuera explícitamente. Toto Wolff, cuando le preguntaron sobre Verstappen, fue directo y definitivo. George Russell está con nosotros desde 2017 y no hay ninguna razón para que eso no continúe hasta 2037. Mercedes tiene a Russell y a Antonelli. No hay lugar. Si Verstappen estuviera usando el retiro para negociar un pase a otro equipo, la respuesta de Wolff hubiera sido ambigua, abierta, calculada. No lo fue. La conclusión lógica es que Verstappen está hablando en serio. No necesariamente va a retirarse, pero está genuinamente evaluando si quiere seguir. Y eso es algo que la Fórmula 1 no había enfrentado con él hasta ahora. Y aquí llegamos a la parte que casi ningún medio está desarrollando con la profundidad que merece. Si Verstappen se va, el mercado de pilotos para 2027 no solo cambia para Red Bull, cambia para toda la parrilla. Cuando uno de los mejores asientos de la Fórmula 1 queda disponible, todos los contratos se tambalean. Los equipos empiezan a mover fichas. Los pilotos que tienen opciones evalúan si se quedan o se van, y eso abre espacios en cadena. Red Bull tendría opciones. Isaac Hadjar, su piloto número 2, es la opción interna más lógica. Lando Norris si McLaren renegociara en términos que no lo convenzan. Carlos Sainz sin asiento confirmado para el año que viene. Colapinto en ese momento no es el candidato directo a Red Bull. No porque no tenga el nivel, sino porque el mercado de primer nivel se mueve en base a resultados acumulados y Franco lleva 30 grandes premios en la categoría. Pero aquí viene la pregunta que quiero que me respondas en los comentarios.
Y es la más importante del análisis. Si el mercado se reorganiza, si los equipos medianos también empiezan a moverse en cadena buscando pilotos para sus propias reestructuraciones, un piloto joven que esté demostrando nivel real con un coche difícil puede terminar siendo el beneficiario indirecto de toda esa cadena. La pregunta es esta: ¿en qué año creéis que Colapinto da el salto a un equipo de primer nivel? ¿2027? ¿2028? ¿O creéis que el mercado va a moverse más rápido de lo que todos anticipan? Porque los que lleváis décadas en este deporte sabéis que los mercados de pilotos se reorganizan de maneras que nadie predijo, y que los que están en el lugar correcto en el momento correcto son los que aprovechan esas reorganizaciones. Atento, porque esto cambia toda la historia. Hay una última capa de este análisis que casi ningún medio está desarrollando, y es la más importante de todas para el futuro de la Fórmula 1. Verstappen es el piloto más dominante de la última era, el 4 veces campeón del mundo, el hombre que durante 4 temporadas hizo que el resto de la parrilla pareciera competir en otra categoría. Y dice públicamente que el reglamento de 2026 es antideportivo, que no está disfrutando, que está pensando en irse. Eso no es el problema de un piloto, es el problema de un deporte. La FIA tiene un problema de imagen que no puede ignorar. No es el primero en criticar el reglamento. Sainz lo llamó inaceptable. Piastri admitió que los pilotos llevan meses avisando. Hamilton levantó la voz en público y a puerta cerrada, pero ninguno llegó al punto de hablar de retiro. Verstappen sí. Y cuando el mejor piloto del mundo en el presente habla de retiro no por edad, no por lesión, no por falta de opciones, sino porque el reglamento le quitó el placer de competir, la categoría tiene que escucharlo de una manera diferente a como escucha una queja técnica habitual. La FIA ya anunció que está evaluando cambios en los límites de recuperación de energía para Miami. Pero los pilotos han escuchado promesas antes. Lo que mide si esas promesas son reales no es el comunicado oficial. Es lo que efectivamente llegue al pit lane el 1 de mayo en Florida. Si los cambios son suficientes para devolver a la clasificación y a la carrera, la sensación de que el piloto decide más que el algoritmo, la conversación sobre el retiro de Verstappen puede cambiar de tono. Si los cambios son cosméticos, si el problema de fondo persiste, la amenaza puede convertirse en realidad. Y una Fórmula 1 sin Verstappen mientras todavía está en su mejor nivel físico y mental, es un golpe de imagen global que la categoría no puede permitirse. Los que lleváis décadas siguiendo este deporte recordáis lo que pasó cuando Schumacher se retiró por primera vez en 2006. El impacto en la audiencia alemana fue inmediato y duradero. ¿Recordáis lo que pasó cuando Hamilton parecía que no iba a renovar con Mercedes en 2021? La incertidumbre afectó la conversación del deporte durante meses. Verstappen es hoy lo que Schumacher era en 2003 y lo que Hamilton fue en 2019. El nombre que ancla la audiencia global del deporte. Las caídas de audiencia en Japón ya lo muestran. España -49. Francia -43, Austria -36. El público responde a lo mismo que responde Verstappen, que algo en el espectáculo de 2026 no está generando el enganche que generaba antes. La FIA tiene 5 semanas para demostrar que entendió el mensaje. Y para Colapinto, el análisis tiene una dimensión muy concreta. El futuro de la Fórmula 1 en 2027 y 2028 puede ser muy diferente al que todos anticipaban hace 3 meses. Si Verstappen se va y el mercado se reorganiza, los pilotos jóvenes que en este momento están demostrando nivel en equipos del medio campo van a tener oportunidades que hoy no existen. No es un camino directo a Red Bull, pero es una apertura que con el rendimiento correcto y con la temporada correcta puede ser el catalizador de un salto de calidad en la carrera de Franco. Los que lleváis años en este deporte sabéis que así funciona esto. Las grandes oportunidades no llegan anunciadas. Llegan cuando el mercado se mueve, cuando alguien grande toma una decisión inesperada, cuando el momento correcto coincide con el piloto correcto en el lugar correcto. Verstappen puede retirarse o no retirarse. Eso lo va a definir él en las próximas semanas. Pero lo que ya pasó no se puede deshacer. El mejor piloto del mundo en el presente dijo en voz alta que no está disfrutando de la Fórmula 1.
Y eso, independientemente de lo que decida, ya es una señal que el deporte tiene que procesar. Las semanas cruciales que mencionó de Telegraph coinciden exactamente con el receso antes de Miami. Lo que Verstappen decida en ese periodo puede cambiar la Fórmula 1 para los próximos 2 años, y nosotros vamos a estar aquí para contártelo. Nos vemos en Miami.